porque tratamos de subir estos webinars al canal de YouTube de Navarra Circular para que los tengáis ahí y los podáis consultar. Os agradecería que tratéis de mutear los micrófonos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Monse Guerrero, subdirectora de Sostenibilidad y Economía Circular de Sodena, va a presentar la iniciativa Navarra Circular. Monse, no sé si estás por ahí. Sí, ya lo siento porque no me funciona la cámara, pero estoy intentando compartir pantalla de la presentación. Espero que eso esté entrando, no sé si entra la pantalla. Todavía no se ve la... Ahora sí. Vale, espera, pongo aquí en pequeño que creo que ¿así? Venga, ya te vemos. Dale. Sí, bueno, buenos días, Egunon, a todos y a todas. Bueno, encantada de saludaros. Me he incorporado recientemente al equipo de Sodena dentro de una subdirección de Economía Circular y, bueno, Sostenibilidad y Economía Circular. Y bueno, pues encantada de presentaros la iniciativa Navarra Circular en la que se enmarca esta webinar. Bueno, supongo que ya todos y todas, o más o menos, conocéis la iniciativa Navarra Circular. Navarra Circular es una iniciativa colaborativa, público-privada, que lo que pretende es promocionar la adopción de economía circular en las empresas, principalmente. ¿Quién está participando, digamos, liderando o inició la creación de esta iniciativa, ¿no? Pues principalmente, y como yo creo que hay que resaltar especialmente, es una colaboración entre diferentes departamentos de Gobierno Navarra, por la parte pública, y también con asociación, en concreto la SEME de empresarios de Tierra Estella y ahora actualmente también de la Ribera, como por la parte privada. Y quiero resaltar la participación en concreto de diferentes departamentos de Gobierno Navarra en el impulso de esta iniciativa en colaboración con la SEME en su momento, porque la verdad es que generalmente, ya sabéis que en diferentes territorios, ¿no? Hay diferentes tipos de iniciativas similares a Navarra Circular y generalmente, pues la verdad es que suelen estar liderados por departamentos principalmente de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? En cambio, en Navarra pues hay una colaboración absoluta, digamos así, y ya desde el inicio, ¿no? Del Departamento de Industria, actualmente Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Y eso hace que la iniciativa pues tenga una perspectiva bueno, tanto industrial como medioambiental, ¿no? Y bueno, y eso, como podéis entender, en el tema de economía circular es clave porque lo que pretendemos son modelos de negocio, impulsar en la empresa la transición desde una perspectiva de sostenibilidad general, especialmente también con temas de recursos, ¿no? Y que tienen que ver con la gestión medioambiental y con cómo se están aprovechando los recursos desde las empresas, pero siempre desde una perspectiva también de la empresa, ¿no? Y de la competitividad. Y además, adicionalmente también, dentro de esta... Perdonad, no sé si se me oye o... ¿Sí? Sí. Carlos, ¿está bien? Vale. Y luego también la parte pública, hay una parte también especial dentro de la Dirección General de Acción Exterior que apoya a las empresas y a las organizaciones navarras en su impulso hacia ser conocidas, mayores relaciones con Europa, por ejemplo. Y eso hace que haya... Es que, perdonad, creo que hay un... Si no estoy equivocada, creo que hay un micrófono abierto. ¿Sí? Ahora me parece. Es que no oía bien. Y también la Dirección General de Turismo, por ejemplo. Ya lo conocéis también que en el sector turístico ha habido un avance muy importante y para Navarra es muy importante el tema de turismo sostenible, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y es una iniciativa que se inició así, pero que lo que pretende es crecer y crecer e ir englobando cada vez más
de forma más activa la participación de todos los agentes públicos y privados, ¿no? Porque, como ya sabéis todos y todas, la transición hacia una economía circular nos afecta a todos y cada uno tenemos nuestras acciones a desarrollar, desde la empresa individualmente, desde otro tipo de organizaciones que representan a las empresas, por ejemplo, para ir haciendo ese impulso y ese apoyo, y desde las entidades públicas y privadas en todo, y los ciudadanos, por supuesto, también. Bueno, y en Navarra, ¿qué tenemos en Navarra? Pues en Navarra tenemos multitud de iniciativas y de contenidos que pretenden impulsar en paralelo la economía circular, ¿no? Tenemos desde la parte formativa, las universidades, másteres, cátedras y cada vez más un contenido y una demanda por la parte del sistema educativo, ¿no? De ir incorporando los principios de sostenibilidad, por supuesto, y en concreto de la economía circular en la parte formativa. Y especialmente también hay que resaltar la necesidad de formar a profesionales técnicos para que puedan, una vez se llevan a trabajar a las empresas, ¿no? Puedan ser los gestores de la transición en las empresas, que impulsen y apoyen a cómo una empresa convencional tiene que transitar hacia una empresa cada vez más involucrada en la economía o aportando en una economía circular. También una parte muy importante está en las ayudas y las subvenciones. Desde hace ya un tiempo, por lo menos el Departamento de Industria y el resto de departamentos están trabajando en la inclusión de criterios de economía circular para la valoración de las propuestas, de las propuestas que presentan las empresas a financiación. Que la entidad, la empresa, la organización que trabaje hacia una economía circular y pueda demostrarlo, va a tener más puntos a la hora de poder presentar esos proyectos a subvenciones, por ejemplo. Además, es importante recordar que todo lo que tenga que ver con financiación europea y en general con toda la financiación pública en Europa tiene que garantizar principios de no causar perjuicio significativo, entre los que se encuentra la transición hacia una economía circular. Por lo tanto, todo el dinero público que vaya a actividades empresariales debe garantizar que tienen en cuenta los principios de economía circular, como mínimo. Esto conlleva también, por supuesto, que toda la I+D+I que se desarrolla con financiación pública, seguro, y la que se financia a través de fondos privados en las empresas, por ejemplo, pues se enmarcan hacia líneas que avancen hacia la transición digital y sostenible, entre lo que también se incluye la economía circular. Vale. Pues le escribí ayer a la tarde porque, Perdonad, ¿tenéis micrófonos no sé, cuando abiertos? llegué a casa vi tu correo y dije, bueno, por agilizar Hola, voy a Hola. contactar con la fotógrafa. Perdón, por favor, ¿podéis mantener los micrófonos cerrados? Gracias. Sobre todo porque se os oyen también las conversaciones privadas, entonces tener en cuenta eso. Bueno, y luego el tema de finanzas sostenibles también es una pata muy importante para impulsar la economía circular. Desde aquí en Sodena estamos trabajando, ya se viene trabajando de tiempo atrás en finanzas sostenibles, en las que obviamente también hay líneas específicas para la financiación de empresas, startups, nuevos modelos de negocio y la transición hacia una economía circular de manera específica. Y, por supuesto, acciones de sensibilización que se desarrollan desde la OPREC, desde la Oficina de Prevención y de Economía Circular, y también con temas como de catálogo de empresas de economía circular, lo que pretende es sensibilizar y dar a conocer ejemplos concretos de modelos de negocio en economía circular y a la vez también sensibilizar a los consumidores para que todos, como consumidor individual y, por supuesto, desde la compra pública, se vayan impulsando. Temas de emprendimiento desde la aceleradora Think Green y, por supuesto, participación de Navarra Circular en redes europeas que nos posicionen Navarra con todas estas iniciativas que estamos desarrollando y de apoyo a la transición, que nos conozcan, que eso ayude a que las empresas en Navarra tengan un mayor mercado, ¿no? Mayor actividad en el mercado común, y a la inversa, conocer experiencias innovadoras que se estén dando ya en Europa y que nos enseñen y nos permitan un intercambio de conocimiento. Bueno, desde luego no me voy a extender más porque el tema de hoy es la webinar. Que sepáis que Navarra Circular trabaja con metas concretas de apoyo a empresas
apoyo para diseñar y colaborar en proyectos de economía circular individuales en empresas y colaborativos, en formar a estudiantes, en formar a profesionales en las empresas, a personas trabajadoras y seguir trabajando y profundizar en cómo mejorar ciertas cadenas de valor que ya sabéis que tenemos en Navarra, cadenas de valor prioritarias, ¿no?, que se enmarcan dentro de la S4 de Navarra, de la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible. Y bueno, y que tenéis todos servicios, los plantean en Navarra Circular, en la web, tenéis el listado y la conexión con los servicios concretos que se ofrecen dentro de Navarra Circular. También podéis solicitar asesoramiento individualizado a través de la web, del teléfono, resolver consultas in situ con la atención en Sodena y también en Tierra Estella, dentro de las oficinas de la SEME. Se ofrecen diagnósticos a empresas, que seguro que vosotros y vosotras ya conocéis muy bien, a través primero un compromiso de las empresas para iniciar su transición a través de este apoyo, y vais a obtener información sobre vuestro diagnóstico, cómo estáis, identificación de retos, cómo podéis seguir adelante y el apoyo que se os va a brindar desde Navarra Circular. Y bueno, que estamos aquí para todo ello. También lo que he comentado, hay que conozcáis, que seguro que ya conocéis, pero que desde Navarra Circular se os apoya en identificar ayudas que ya existen desde diferentes departamentos de Gobierno Navarra para esa transición. Ya hemos comentado que se dan puntos a empresas que están en transición, pero es que además hay líneas específicas de ayudas para ayudar a esas empresas a avanzar en proyectos de I+D, proyectos técnicos y formativos. Tenéis los catálogos de Navarra Circular para que conozcáis con detalle empresas que ya están trabajando y que os sirva también como inspiración hacia dónde se pueden llevar los modelos de negocio para ser más circulares, y os podéis adherir a esta iniciativa. Esta imagen lo que representa es que ya veis que son un conjunto de setas, ¿no?, como crecen las setas, que es de forma circular. Todos tenemos algo que hacer, cada uno de nosotros somos una seta en esta transición, y Navarra Circular son esas hifas que están debajo tierra, que conectan las setas, que os aportan nutrientes y que os aporta apoyo para que cada uno de nosotros podamos crecer en la circularidad. Y hasta aquí, sin más, para que podamos pasar a la webinar. Gracias. Gracias, Montse. Vale, si dejas de compartir, voy a compartir yo No me deja, la mía. A ver, perdona, que no sé por qué no me deja. Dejar, ahora, ya. Vale, muchas gracias, Montse. Ahora nos va a explicar Esperanza Aristu, directora de Servicio de Transición Energética del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, información sobre ayudas para descarbonización y otras iniciativas desde esta dirección, ¿vale? Un segundito. Vale. Vale, aquí tenemos, Esperanza, todo tuyo. Que si prefieres comparto yo, pero bueno, es igual. Bien, buenos días, soy Esperanza Aristu, directora de Servicio de Transición Energética. Yo os voy a contar un poco dentro de este servicio cuáles son las ayudas, un poco el marco general de ayudas que destinado a la descarbonización tenemos disponibles o tenemos previsto convocar. Me basaré no sé si veis la pantalla, yo creo que no veo compartida la pantalla, Carlos. ¿No? ¿No veis compartida la pantalla? Espera, Ahora sí. Sí. Vale. Eso, le dice que simplemente os haré una especie de introducción a la normativa en la cual se encuadran todas estas ayudas, y en los puntos 2 y 3 pues comentaré un poco los instrumentos de apoyo que desde el servicio se plantean en materia de descarbonización, y un último instrumento que es novedoso y que se está implementando actualmente, como es el CAES, y también tiene, pues, por el impacto que tiene directamente con la descarbonización, como son los certificados de ahorro energético. Entonces, en la siguiente transparencia cuento un poco el marco normativo en el cual versa nuestra actividad. Nuestra ley marco es una ley foral, la 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. Esa ley es eso, un marco normativo en el que, entre otras cuestiones y objetivos,
La finalidad es la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y energético, hacia una economía baja en carbono. Subrayo esto, pues, puesto que es el tema de la webinar de hoy, pero bueno, el objetivo es hacia dónde vamos y cómo vamos. Los objetivos tangibles de esta ley son tratar de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 y reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta un 55% con respecto a la referencia que tenemos en 1990. Son unos objetivos muy ambiciosos, pero que hacia ellos tenemos que ir, y esta ley nos marca un poco cuáles son los diferentes instrumentos que debemos de utilizar para tratar de alcanzarlos. Uno de esos instrumentos es nuestro Plan Energético Horizonte 2030, el cual estamos actualmente en periodo de actualización, puesto que se aprobó hace ya 4 años y tras 4 años habiendo alcanzado muchos de sus objetivos inicialmente previstos, estamos en fase de actualización para mejorar estos objetivos y tratar, pues eso, de alcanzar los objetivos que el resto de leyes marco nos implican. Destacar que este plan energético tiene 5 pilares principales, debajo de los cuales se encajan diferentes líneas de trabajo. 5 de estos pilares, dentro de estos 5 pilares, 2 concretamente tratan el tema de la descarbonización, si bien el resto indirectamente también lo tratan. Entonces, los 5 pilares serían la eficiencia energética y descarbonización, dentro del cual se encuentra la descarbonización de la industria, uno de las líneas de actuación principales y muy importantes que hay que acometer, dado la importancia de la industria en nuestra región. El segundo es el incremento de generación renovable, continuar con esta implementación de generación renovable que tanto nos caracteriza en nuestra región. En tercer lugar, fortalecimiento de infraestructuras, las infraestructuras tanto para evacuación y transporte de esta energía generada. El cuarto pilar sería la descarbonización de la movilidad. Se le ha dado un pilar concreto debido al impacto que sobre nuestros balances energéticos tiene el transporte, de más del 30% de la energía consumida es referente al transporte. Entonces, la descarbonización del transporte requiere un apartado específico. Y, por último, el impulso de la generación distribuida como un vector también relevante. La siguiente transparencia simplemente vienen enumeradas las líneas de ayuda que actualmente tenemos en el Servicio de Transición Energética más directamente relacionadas con el ámbito de la descarbonización, directa o indirectamente relacionadas. Si bien todas tienen que ver con el ámbito energético, algunas tienen más impacto directo sobre la descarbonización. Algunas de estas ayudas son cofinanciadas con fondos externos, fondos Next Generation, otras los fondos son propios regionales. Las 4 primeras son cofinanciadas con fondos externos. Actualmente están el plazo de solicitud de las mismas están abiertos. Os he dejado, luego supongo que se trasladará la presentación a todos los participantes, además de que, como ha dicho Carlos, se grabará. En la primera transparencia aparece el contacto de nuestro servicio para cualquier consulta que pueda surgir respecto a estas ayudas, porque no voy a entrar a detallar todas y cada una de ellas, puesto que no es el objeto de la webinar. La ayuda a eficiencia en pymes actualmente está en plazo de solicitud, está abierto, y la finalidad es mejorar los equipos y los procesos industriales, mejorando un poco la eficiencia de los mismos. La ayuda de eficiencia a turismo es exactamente igual, tratando de buscar una eficiencia en el ámbito turístico, si bien es cierto que esta convocatoria ahora mismo está en trámite de modificación, está en plazo de solicitud, está en trámite de modificación, incluyendo actuaciones nuevas, además de eficiencia de generación, implementación de generación renovable en el ámbito turístico. MOVES 3, supongo que todos conoceréis esta convocatoria, está abierta hasta julio del 2024 y trata de incentivar la adquisición de vehículos eléctricos y la implementación de infraestructuras de recarga. La de ayudas para renovación de flotas es similar, pero para implementación de flotas o en transporte de mercancías. Las otras 2 líneas actualmente acaban de finalizar el plazo de solicitud. Lo que pasa es que me parece interesante destacarlas porque son líneas directamente relacionadas con la descarbonización. Una, la destinada a la elaboración de planes de descarbonización,
iba destinada al desarrollo de dichos planes de descarbonización. Finalizó el plazo de solicitud el pasado lunes. No hemos recibido el número de solicitudes que se esperaba, entonces continuaremos tratando tratando de sacar esta convocatoria, no sé si este año o en ocasiones posteriores a lo largo de los siguientes años, comunicándola mejor o tratándole de dar la importancia que realmente tiene, porque dichos planes de descarbonización marcan un poco la finalidad de esta convocatoria, era tratar de elaborar estos planes para que a las beneficiarias, en este caso industrias, les permitiera elaborar una hoja de ruta hacia dónde querían ir en cuanto a la descarbonización de sus procesos. En la de transición energética, la convocatoria de transición energética de entidades locales va destinada a lo mismo. En este caso, las beneficiarias son entidades locales, ayuntamientos o concejos, y las medidas implementadas o subvencionadas dentro de esa convocatoria son la renovación de alumbrado y implementación de energías renovables, siempre y cuando, pues eso, tratando de ayudar a los ayuntamientos hacia la transición energética de los mismos. Concretamente, en el ámbito de descarbonización tenemos previsto en los próximos meses, antes de verano, convocar 2 convocatorias, una para descarbonización para particulares, pues para personas físicas, o sea, para ciudadanos de a pie, tratando de dar cobertura a lo que nos exige la Ley de Cambio Climático en su artículo 38. Esta convocatoria irá destinada a renovar generadores o calderas cuya fuente principal sea gasoil, tratando de descarbonizar este tipo de generadores. Y la descarbonización para empresas será una ayuda el gasto autorizado. Bueno, estas 2 ayudas se convocarán en cuanto se apruebe el presupuesto y nos hablan del presupuesto a nivel departamental, cuando apruebe el Parlamento el presupuesto. Entonces sacaremos estas 2 convocatorias. Y la de empresas irá destinada precisamente para la descarbonización de estas empresas. Son ayudas, para que lo sepáis, son ayudas de duración, el plazo de solicitud será 1 o 2 meses, pero la ejecución de las actuaciones será unos 6 o 8 meses, puesto que son convocatorias de ayudas que se tienen que desarrollar desde el inicio hasta el fin de las mismas a lo largo de un año. Entonces, son actuaciones no de largo alcance, sino de pequeñas actuaciones que nos permitan implementar esta descarbonización en estos 2 ámbitos, en sectores particulares, en el sector residencial y en el sector empresarial. En segundo lugar, un segundo instrumento que a veces es el gran desconocido y que es muy interesante, que desarrollamos en el servicio, son las deducciones fiscales. Deducciones fiscales que tratan de implementar... Carlos, la anterior, por favor, perdón. La implementación de instalaciones... Tenemos que ir acelerando un poco, Esperanza, ¿vale? Vale. Y en segundo lugar, la movilidad eléctrica. Por último, los CAEs, sin más, la última transparencia solo hace referencia a un sistema nuevo, certificados de eficiencia de ahorro energético. Nosotros somos el órgano que emite el informe para que posteriormente el Ministerio emita ese CAE. Son unos certificados en donde todos aquellos sujetos obligados a participar en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, les aparece una nueva vía por el cual pueden apostar por el ahorro energético. Nada más que añadir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Gracias. Vale, bueno, pues ahora vamos a comenzar con lo que es la parte más técnica del webinar, ¿vale? Bueno, el objetivo del webinar es un poco, digamos, transmitir conceptos principales sobre la descarbonización y algunos aspectos a tener en cuenta para trabajar en este ámbito. Todas las personas que estáis conectadas seguro que tenemos un grado de conocimiento diferente sobre esto. Seguro que a mucha gente le resulta, digamos, lo que contemos, pues que ya os lo sabéis, pero bueno, el objetivo del webinar es un poco hablar de los conceptos principales de descarbonización, ¿vale? En primer lugar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de descarbonización, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la definición del panel intergubernamental contra el cambio climático y la descarbonización es el proceso mediante el cual los países u otras entidades tratan de lograr una economía con bajas emisiones en carbono
o mediante el cual las personas, nosotros también tratamos de reducir nuestro consumo de carbono, ¿no? Cuando hablamos de emisiones de carbono, fundamentalmente estamos hablando de las emisiones derivadas de los gases de efecto invernadero, que fundamentalmente son el dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué tenemos que trabajar en la descarbonización? Bueno, una es evidente, ¿no? Por convicción o por sensibilidad con nuestra sociedad o nuestro planeta. La segunda sería para adaptarse a requisitos legales y requisitos que ya nos están empezando a pedir en algunos instrumentos de financiación, ¿no? Como ya han comentado Monse y Esperanza, ¿no? Desde instrumentos de financiación a nivel europeo en los cuales de alguna manera las tecnologías que desarrollemos estén orientadas a reducir la huella de carbono, las emisiones de carbono de tecnologías que ya existen, y también para adaptarse a la evolución de los requisitos de los clientes, ¿no? Ya sean en el ámbito privado o en el ámbito público. Cada vez más los diferentes empresas o organizaciones tienen que incorporar digamos, a sus estrategias generales de empresa, estrategias de descarbonización, ya sea porque ya la legislación en algunos ámbitos o en algunas localizaciones les están pidiendo ciertas cosas, o ya sea por su propia convicción o porque ellos también se tienen que adaptar a los requisitos del mercado, ¿no? ¿Por qué hablamos de descarbonización en el marco de economía circular y dentro de esta iniciativa de economía circular, ¿no? Dentro de la economía circular es un modelo económico restaurativo y regenerador por intención y diseño, y de ahí la restauración y la regeneración, ¿no? Tenemos que restaurar digamos, todos los impactos ambientales que hemos ido produciendo en las últimas décadas, y entre uno de sus principios está la eliminación de residuos y emisiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, al final las emisiones en carbono es uno de los impactos ambientales que producimos en cualquiera de nuestras actividades diarias, y de ahí un poco el enfoque y el enmarcar la descarbonización como relevante para transitar hacia una economía circular. Seguimos el por qué tenemos que trabajar la descarbonización, ¿no? En el ámbito, y analizando un poco el contexto europeo, en 2019 la Unión Europea definió su compromiso para que la sociedad europea, la Unión Europea, sea climáticamente neutra en 2050. De ahí se publicó el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, que define un marco para la transformación de la sociedad hacia un modelo económico circular y neutro en carbono, y del desarrollo, la implementación de este Pacto Verde Europeo, que ahora veremos un poquito más en detalle. Se van desarrollando diferentes estrategias y políticas públicas, directivas, legislaciones, y por lo tanto los diferentes mercados en los diferentes sectores pues se tienen que ir alineando un poco a estas estrategias y políticas públicas y a requisitos legales, ¿no? Como comentaba antes, todo este Pacto Verde Europeo, todo este marco de trabajo va acompañado de diferentes instrumentos de financiación a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional, como se ha comentado anteriormente. Por lo tanto, bueno, está claro hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Ya sea porque las estrategias y políticas públicas lo están marcando, ya sea porque las diferentes directivas o legislaciones están empezando a definir requisitos orientados a esto, o ya sea porque el mercado o nuestros clientes nos lo están pidiendo, ¿no? Y si queremos, digamos, optar a instrumentos de financiación diferentes, pues empieza a ser un requisito cada vez más importante. Un poco más en detalle sobre el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo fundamental es que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Es un marco de trabajo transversal que, como veis, trabaja en diferentes ámbitos, desde la protección de la biodiversidad, el abordar el desperdicio alimentario, la agricultura sostenible, en el ámbito de la industria, tratar de trabajar por una transición hacia una industria más sostenible, eliminando los residuos y emisiones, un área específica de acción climática, en el tema energético, sobre todo enfocado a edificación y renovación y digamos, todo el desarrollo de fuentes de energía limpias, y como se ha comentado también, el tema de la movilidad, bueno, es un ámbito
muy relevante para tratar de reducir las emisiones y tratar de descarbonizar la economía, ¿no? Yendo un poquito más en detalle respecto a las estrategias y políticas públicas, Dime, bueno, Sonia. aquí tenéis algunas de las más Estoy con relevantes. un webinar, pero estoy escuchando, si quieres. Perdón, no sé quién estaba hablando. ¿Podéis mantener los micrófonos apagados? Gracias. Aquí, como decía, bueno, las estrategias y políticas públicas más relevantes en el ámbito europeo y en el ámbito nacional en España, que se derivan un poco de toda esta implementación del Pacto Verde Europeo, ¿no? La taxonomía de finanzas sostenibles, que ahora os comentaré un poquito más en detalle, la estrategia europea del derecho a reparar, estrategia de integración de sistemas energéticos, estrategia sobre hidrógeno, algunos planes de acción sobre energía y clima a corto, medio y largo plazo, y luego el plan de acción de economía circular, que está centrado en cadenas de valor específicas. A nivel de España y de otros, de alguna manera, Estados miembros van acogiéndose y alineándose, como no puede ser de otra manera, a este Pacto Verde Europeo y se van desarrollando sus diferentes estrategias, ya sea de economía circular, ya sea de energía, clima, de descarbonización a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, de alguna manera, todo este Pacto Verde Europeo y el marco de trabajo que se define a nivel europeo, de alguna manera van cayendo a nivel nacional, a nivel regional, y esto se va traduciendo en estrategias y políticas públicas más locales incluso, directivas y legislaciones. Os hablaba de la taxonomía de finanzas sostenibles como uno de los temas más relevantes, porque en este ámbito lo que se ha tratado de definir es cuándo una actividad es sostenible, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto obliga a las grandes empresas ahora mismo a que reporten cada año, juntos con sus cuentas anuales, qué están haciendo desde el punto de vista financiero en su CAPEX y en OPEX para digamos, contribuir a estos 6 objetivos, a la mitigación del cambio climático, a la adaptación al cambio climático, al uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos. ¿Qué están haciendo para fomentar una transición hacia una economía circular, para prevenir y controlar la contaminación y para proteger la biodiversidad, ¿no? Esto hace que esas grandes empresas, como digo, tengan que reportar en sus memorias de sostenibilidad o estados de información no financiero anualmente, junto con sus cuentas anuales, qué están haciendo para contribuir a estos objetivos, y uno de los aspectos que tienen que reportar es qué están haciendo para contribuir a la descarbonización, ¿no? Y uno de los indicadores que tienen que reportar y que tienen que trabajar en reducirlo es su huella de carbono o sus emisiones en carbono, como comentábamos antes, ¿no? Por lo tanto, si trabajáis en una empresa grande, esto sonará, y si sois proveedor de una empresa grande, que en muchas ocasiones os tocará a muchos de vosotros y vosotras, pues de alguna manera las empresas grandes os empiezan a pedir a sus cadenas de suministro diferentes requisitos que van orientados a esto, ¿no? O sea, que este es un punto más del por qué tenemos que trabajar en este ámbito, ¿no? Bueno, aquí algunas tendencias legislativas más específicas que están en propuesta o incluso ya implementadas, que digamos, todas van orientadas al mismo aspecto, ¿no? A reducir impactos ambientales, a fomentar una economía circular, a proteger la biodiversidad y a reducir las emisiones en carbono. Y bueno, en España ya tenemos una ley de cambio climático y transición energética que fundamentalmente a largo plazo y antes de 2050 bueno, se marca que deberemos alcanzar como país la neutralidad climática, ¿no? Con el objetivo de dar cumplimiento a estos compromisos internacionalmente asumidos fundamentalmente con el Pacto Verde Europeo y las Naciones Unidas. Por lo tanto, bueno, ya vemos que el por qué, ¿no? El por qué tenemos que trabajar, ya sea por, como decía al principio, por convicción y por sensibilidad, o porque nos tenemos que adaptar a las estrategias y políticas públicas que se van desarrollando e implementando y a los requisitos legales y también a requisitos de mercado que nos van poniendo nuestros diferentes clientes, ¿no? La siguiente parte os quería contar algunos conceptos principales que entendemos que son necesarios, al menos tener un cierto conocimiento sobre ellos para cuando luego nos tengamos que poner a calcular la huella de carbono, ¿no? o tratar de reducir
nuestras emisiones a nivel de organización, a nivel de producto, a nivel de proceso o a nivel de servicio incluso, ¿no? Vale, primero comentaros la diferencia entre aspectos ambientales e impactos ambientales, ¿no? Los aspectos ambientales son los elementos, actividades, productos y servicios que pueden interactuar con el medio ambiente y por lo tanto generan diferentes impactos, ¿no? Si pensamos en un proceso de fabricación, proceso de ensamblaje o proceso de desarrollo de un servicio, podemos pensar en una secuencia de diferentes operaciones en las cuales en cada una de ellas estamos consumiendo diferentes materias primas, otros recursos como agua y energía, materias primas auxiliares y estamos generando diferentes tipos de residuos. Cada una de estas flechitas, por hablar un poco más claramente, genera diferentes tipos de impactos ambientales que al final, y entre ellos están las emisiones de carbono, ¿no? Aquí al final es lo que tenemos que reducir. Por lo tanto, estos impactos ambientales vienen de diferentes aspectos ambientales, ¿no? Que son consumos de materiales, materias primas auxiliares, otros recursos como energía y agua, combustibles y, de alguna manera, los diferentes tipos de residuos que también vamos generando, ¿no? Y los impactos ambientales es el efecto de esos aspectos ambientales, ¿no? Es cualquier cambio en el medio ambiente como resultado total o parcial de estos aspectos ambientales, ¿no? Cuando hablamos de impactos ambientales, bueno, hay definidos diferentes tipos de impactos ambientales sobre aspectos concretos del medio ambiente, ¿no? Y tenemos el global warming, ¿no? Que es el potencial de cambio climático, que este es el impacto ambiental que tenemos que medir y controlar y reducir cuando estamos hablando de emisiones de carbono, pero también hay otros, como la utilización de agua, la ecotoxicidad, la eutrofización, ecotoxicidad sobre el agua dulce, sobre ecotoxicidad terrestre, el uso del suelo, la utilización de recursos minerales, la utilización de recursos fósiles. Entonces, al final, cuando tendríamos que ir un poquito más allá que pensar solo en la huella de carbono, porque al final tenemos que tratar de regenerar y restaurar lo que comentaba antes, ¿no? Que es un poco el objetivo y el enfoque de esta transición hacia una economía circular, y tendríamos que trabajar en reducir todos los impactos ambientales. Pero ahora se ha puesto el foco en las emisiones de carbono, ¿no? Cuando estamos hablando que cada una de las actividades que llevamos a cabo, incluso estando aquí conectados, ¿no? Por la utilización de nuestros ordenadores, nuestras pantallas, el consumo energético, la conexión a Internet, estamos generando diferentes tipos de impactos ambientales. Bueno, la tendencia, como veis, por su importancia para mitigar y luchar contra el cambio climático y adaptarnos a él, es un poco reducir la huella de carbono, reducir las emisiones de carbono, ¿no? Pero que tengáis un poco en cuenta que cuando hablamos de emisiones de carbono, de huella de carbono, estamos hablando de uno solo de los impactos ambientales que se generan con cada una de las actividades que llevamos a cabo, con cada uno de los materiales que consumimos para una operación concreta dentro de un proceso de fabricación o proceso de desarrollo de un servicio o cualquier actividad que llevemos a cabo. Vale, llegamos al punto de hablar qué es esto de la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono la podemos calcular a nivel de organización, a nivel de un producto, a nivel de un proceso o incluso a nivel de una operación, pero fundamentalmente cuando hablamos de huella de carbono hablamos de dos tipos de alcances o dos tipos de propósitos, y es el cálculo de la huella de carbono de una organización, que mediría la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo e indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de esa organización. Si estamos hablando a nivel de un producto, estaríamos hablando de medir los gases de efecto invernadero emitidos durante el ciclo de vida de un producto, ¿no? Desde la extracción de las materias primas, el transporte de esas materias primas hasta el lugar donde se procesan o se ensamblan los diferentes componentes, procesos de fabricación, ensamblaje, distribución, hasta la etapa de uso y la gestión al final de la vida útil de esos productos, ¿no? La preparación para reutilización, el reciclaje, depósito, reutilización, bueno, todos los tipos de recirculaciones que podamos tener al final de la vida útil de un producto, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de medir los gases de efecto invernadero y la diferencia es un poco el alcance sobre lo que medimos, ¿no? Ya sea a nivel de organización, ya sea a nivel de producto o incluso a nivel de proceso o llegando al detalle máximo al nivel de una operación. ¿Cómo funciona todo esto? Al final,
no es más difícil que hacer sumas y multiplicaciones, ¿no? Por resumirlo, digamos, al máximo. Al final, para calcular la huella de carbono, que como decía antes, es uno de los impactos ambientales que se generan en cualquier actividad, lo que tenemos que hacer es multiplicar, digamos, el dato de esa actividad, la cantidad de ese aspecto ambiental o materia prima que utilizamos o energía o agua que utilizamos para una operación concreta, por unos factores de emisión. Los factores de emisión son factores de multiplicación que multiplican la cantidad de esa materia prima o recurso que estamos utilizando para obtener la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad de ese material que estamos consumiendo o de ese recurso, ¿vale? Por ejemplo, si estamos consumiendo gas natural para calefacción, pues tenemos un factor de emisión de 0,202 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora que estamos utilizando, ¿no? Entonces, al final tenemos que ir recopilando en todas las operaciones que se llevan a cabo, ya sea a nivel de organización o a nivel de una operación para el desarrollo o un proceso de fabricación de un producto, tenemos que ir multiplicando esos factores de emisión por la cantidad de esas materias primas o recursos que estamos utilizando, ¿no? Y al final tenemos que ir mapeando toda esa secuencia de operaciones y nos van a ir saliendo con multiplicaciones y sumas la huella de carbono del alcance que estemos queriendo calcular, ¿no? Estos factores de emisión están en bases de datos reconocidas internacionalmente y depende del alcance que queramos analizar o calcular, ya sea a nivel de organización o a nivel de producto, pues tenemos diferentes tipos de herramientas para calcularlos, ¿no? Imaginemos que en un proceso de fabricación estamos utilizando una cantidad de aluminio, ¿no? Por ejemplo, 1.700 toneladas, bueno, pues tendríamos otro factor de emisión que tendríamos que multiplicar a esa cantidad de aluminio que estamos utilizando para obtener las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de esa cantidad de aluminio que estamos utilizando, ¿no? O sea que al final no es tan complicado el proceso, al final es multiplicaciones de cantidades que podemos identificar o medir en nuestros procesos, en nuestras actividades diarias por factores de conversión para obtener esa huella de carbono o emisiones de gases de efecto invernadero, y todos estos factores están, digamos, reconocidos en bases de datos internacionales y definidos en diferentes metodologías. Pros y cons de calcular la huella de carbono a nivel de organización o a nivel de producto, ¿no? Si pensamos en el alcance a nivel de organización, bueno, podemos tener un mensaje a nivel de organización en el sentido de que la organización está trabajando en la descarbonización, en calcular nuestras emisiones, nuestra huella de carbono y en reducirla. Ahora mismo la mayor parte de las empresas empiezan a preguntar bueno, ¿qué está usted haciendo para la descarbonización o para la huella de carbono, ¿no? Y esto nos ayuda a prepararnos para adaptarnos a futuras legislaciones. Obviamente, si lo calculamos a nivel de organización, no es adecuado si nos están pidiendo la huella de carbono a nivel de producto, aunque con las herramientas actuales sí que podemos sacar indicadores relativos a las unidades de producto que fabrico, y calcular la huella de carbono a nivel de organización no estaría muy relacionado con el valor añadido, ¿no? Con los productos o servicios que ponemos en el mercado, ¿no? Ahora explicaremos un poco cuáles son los diferentes alcances cuando calculamos la huella de carbono a nivel de organización y a nivel de producto, ¿no? A nivel de producto estaríamos hablando que obviamente si calculamos la huella de carbono del ciclo de vida de un producto, tendríamos la información específica de ese producto o línea de productos incluso. Estaríamos analizando el ciclo de vida completo y a la vez que hacemos este ejercicio tendríamos que hacer un análisis de los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida, que es con la técnica del análisis de ciclo de vida, pues podríamos analizar todos los impactos ambientales más allá de la huella de carbono, ¿no? Calcular la huella de carbono a nivel del producto supone mayor esfuerzo, mayor grado de conocimiento, utilizar herramientas un poco más complejas y en este caso seguro, bueno, probablemente necesitamos algo más de ayuda y obviamente no nos va a dar datos globales a nivel de organización, ¿no? Y si queremos trabajar en la descarbonización, cuyo punto ideal y final sería que nuestra organización sea neutra en carbono,
bueno, podríamos decir que estamos trabajando en que nuestros productos sean neutros en carbono, pero aparte de eso, no podríamos decir que nuestra organización es neutra en carbono, ¿no? Bueno, esto es un poco pros y cons para que veáis la diferencia de la información que podemos obtener a nivel de organización y a nivel de producto y que, de alguna manera, aspectos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yendo un poquito más en detalle al alcance de lo que medimos, ¿no? Si medimos a nivel de producto, tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida, ¿no? Que es el intervalo de tiempo que transcurre entre que concebimos un producto o un servicio, empezamos a diseñar y desarrollar este producto, las fases de fabricación, de extracción de materias primas, de transporte de las materias primas a los procesos de fabricación y ensamblaje, transporte, instalación se aplica, toda la parte de operación y mantenimiento y la gestión del fin de vida, ¿no? Entonces, si queremos calcular la huella de carbono de un producto en una línea de productos, tenemos que pensar en este enfoque de ciclo de vida. Y si queremos calcular la huella de carbono a nivel de organización, hay otros alcances que ahora os voy a explicar un poco, ¿no? Bueno, hay diferentes metodologías para calcular las huellas de carbono a nivel de organización y a nivel de producto. Y bueno, esto es una representación de una de las metodologías que se llama GHG Protocol, que nos habla de los alcances dentro de alguna manera, el enfoque de huella de carbono a nivel de la organización, de los 3 diferentes alcances que podemos medir. Y bien, a nivel de organización, ahora mismo la tendencia es que las organizaciones calculen sus huellas de carbono en alcance 1 y 2. Y existen cada vez más calculadoras y metodologías para hacerlo cada vez más sencillo. Pero cuando estamos hablando de alcance 1 y 2, estamos hablando en el alcance 1 de medir las emisiones directas de los gases de efecto invernadero de una organización, y eso implica medir o calcular las emisiones provenientes de la utilización de combustibles fósiles, ya sea combustibles que utilicemos en calefacción, en calderas en hornos, para nuestros procesos de fabricación, en los combustibles fósiles que utilicemos en los vehículos de la organización. Y también aquí incluiríamos las emisiones fugitivas, que son las emisiones de gases fluorados, que tienen unos factores de emisión que hablábamos antes mucho mayores, y aun cuando las cantidades de esas emisiones puedan ser menores, bueno, pueden tener un impacto bastante relevante, ¿no? Cuando hablamos de alcance 2, estaríamos hablando de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de electricidad, ¿no? Que utilizamos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y luego el alcance 3 habla de otras emisiones indirectas. Aquí es donde tenemos que meter las emisiones derivadas de las materias primas que utilizamos, el transporte de esas materias primas hacia nuestras organizaciones o nuestras plantas de fabricación, viajes de trabajo, transporte de materias primas, de combustibles, e incluso la utilización de nuestros productos y servicios, ¿no? Aquí hay bastante más de incertidumbre en el alcance 3, ¿no? En el sentido de cuando una empresa empieza a dejar de calcular su huella y cuando otra empresa empieza a calcular su huella. Pero bueno, como os decía, ahora mismo la tendencia es calcular la huella de carbono a nivel de organización en alcance 1 más 2. Si queremos trabajar en la descarbonización, tendríamos que trabajar en los 3 alcances y bueno, digamos que hay algunas empresas, sobre todo las grandes empresas, que están desarrollando sus estrategias de descarbonización, que ya están trabajando en reducir su huella de carbono en el alcance 3, y para eso empiezan a pedir a sus cadenas de suministro y sus proveedores muchísima información para que puedan llegar a obtener esta parte de la huella de carbono, ¿no? Si una empresa quiere decir que quiere ser neutra en carbono en 2040, por ejemplo, pues tendría que trabajar en los 3 alcances, ¿no? Porque solo, digamos, abordando el alcance 1 y 2, pues como veis, estamos abordando las emisiones derivadas de los combustibles fósiles que utilizamos y de la electricidad que estamos consumiendo, ¿no? Hay diferentes metodologías para abordar el cálculo de las huellas de carbono. Aquí os dejamos algunas, no vamos a entrar en detalle. Algunas son más aplicables a un ámbito de organización o otras más a organización y producto. Ya existe estándar CISO como la 1464 o la
o la 14.067 para calcular la huella de carbono a nivel de organización y producto, otras metodologías como Bilan Carbón, PAS, que, bueno, algunas están más reconocidas en un ámbito más local de algún país concreto, otros en un ámbito más global, ¿no? Pero para lo que normalmente nos importa ahora y la tendencia un poco que la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes, están empezando a trabajar es calcular la huella de carbono de una organización en alcance 1+2, ¿no? Como decía, cada vez hay más calculadoras, incluso por sectores, que nos ayudan a calcular estas huellas de carbono de una manera más sencilla, pero bueno, digamos que aquí hacemos referencia a las calculadoras ya existentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, y aquí podéis descargaros la herramienta. Es una hoja Excel sencilla, bueno, sencilla desde mi punto de vista, puede ser un poco más complicado la primera vez que te enfrentas a ella, y fundamentalmente para calcular la huella de carbono en alcance 1 y 2 tenemos que identificar los consumos de combustibles fósiles de nuestra organización, calderas de gasoil, gas natural, combustibles fósiles utilizados en los vehículos de empresa y bueno, las fugas de los gases fluorados que os comentaba antes, normalmente se utilizan en los aparatos de climatización y refrigeración, y el consumo de la electricidad, ¿no? Y coger las facturas, identificar los kilovatios hora que consumimos mensualmente o bimestral o trimestral o anualmente, y con esos datos más o menos podemos llegar a obtener la huella de carbono de la organización. Hay otras huellas de carbono más específicas para un ayuntamiento, una explotación agrícola, y aquí en esta web podéis encontrar también de alguna manera cómo compensar la huella y algunas iniciativas para reducir la huella. Lo interesante también de estas calculadoras y de esta iniciativa del Ministerio es que bueno, tú calculas la huella, rellenas un formulario y recibes un sello de que estás calculando la huella de carbono, en un sello del Ministerio que, bueno, desde el punto de vista de comunicación puede ser relevante para decir que, bueno, al menos en nuestra organización estamos concienciados con esto y estamos trabajando para reducir, ¿no? Obviamente el cálculo es el primer paso. Si pensamos en la huella de carbono a nivel de producto o a nivel de edificio, hay varias personas conectadas que trabajan en el ámbito de la construcción. Bueno, tenemos que pensar siempre en el enfoque de ciclo de vida, como comentaba antes, ¿no? De alguna manera, identificar cuáles son los impactos ambientales que se generan en todas estas fases del ciclo de vida de un producto o de un edificio o incluso de un servicio. Y dentro de esos impactos ambientales, pues uno de ellos sería la huella de carbono, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Tenemos que mapear todas las operaciones que se llevan a cabo a lo largo de ese proceso de fabricación, distribución, transporte, instalación, operación, mantenimiento y gestión de fin de vida. Si pensamos en un edificio sería lo mismo, ¿no? Cuáles son las diferentes operaciones que se dan en la ejecución de un edificio e identificar cuáles son todas las materias primas auxiliares, consumo de recursos que vamos utilizando en cada una de las operaciones y todos los residuos que se van generando, ¿no? Porque, como decía antes, cada una de estas flechitas, ya sean de entrada o de salida, generan diferentes impactos ambientales, y entre ellos, uno de ellos sería la huella de carbono, ¿no? Tenemos que empezar mapeando esto, las diferentes operaciones, hasta el nivel de detalle que podemos llegar, pero esto es totalmente necesario para calcular los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto o un edificio y por supuesto, la huella de carbono, ¿no? Bueno, aquí sin más es un ejemplo de un producto muy simple, que es un envase de poliestireno expandido, ¿no? Y una cosa relevante a tener en cuenta es un poco los diferentes escenarios que puedo tener a la hora de calcular la huella de carbono o los impactos ambientales a nivel de producto, ¿no? Dentro de un proceso de fabricación sencillo, como puede ser este producto, ya nuestra cadena de suministro podemos tener diferentes proveedores que digamos, nos puedan traer materias primas de diferentes localizaciones, y los diferentes transportes de las diferentes localizaciones van a tener impactos ambientales diferentes y huellas de carbono diferentes, ¿no? Y luego, aguas abajo del producto de proceso de fabricación, cuando sacamos el producto de nuestra puerta de la fábrica, pues podemos tener diferentes escenarios
en función de a quién vendamos ese producto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque cada uno de los escenarios que se puedan dar, ya sea desde la variabilidad de la cadena de suministro o desde la distribución, nos van a dar huellas de carbono diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta que si decimos que la huella de carbono de nuestro producto es 2,52 kilogramos de CO2 equivalente, tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿vale? Porque podemos tener diferentes escenarios y cada uno de esos escenarios, lógicamente, nos van a dar impactos ambientales diferentes y huellas de carbono diferentes. Como decía, cuando hacemos un análisis del ciclo de vida y tenemos que analizar todos los impactos ambientales que comentábamos antes, cuando hablamos de huella de carbono estamos hablando de uno solo de ellos, ¿vale? Pero sí que es necesario utilizar estas metodologías, estas técnicas de análisis del ciclo de vida para obtener la huella de carbono, que es uno de los impactos, ¿no? Aquí hay una referencia a la ISO que nos dice cómo tenemos que calcular la huella de carbono de los productos. Para hacer el análisis del ciclo de vida y calcular la huella de carbono de los productos hay otro tipo de metodologías y herramientas. Digamos que el proceso de cálculo funciona igual. Tenemos datos de actividad o consumos de materias primas o recursos que se multiplican por unos factores de conversión o factores de emisión, en este caso, ¿no? Y todos estos factores de emisión o conversión pues están en bases de datos reconocidas internacionalmente, como por ejemplo Ecoinvent, ¿no? Y para eso hay diferentes softwares que te ayudan y te facilitan a que puedas hacer ese mapeo del ciclo de vida, que puedes hacer ese análisis de inventario y que puedas hacer ese análisis de impactos ambientales, ¿no? No voy a entrar en los diferentes softwares que existen, aquí tenéis una muestra. Y bueno, después de un poco conocer algunos conceptos principales, lo más importante es que tengamos un plan, ¿no? Que tengamos una hoja de ruta. Sin entrar mucho en detalle en cuáles podrían ser, digamos, actividades o iniciativas para reducir o incluso compensar, obviamente tenemos que empezar por medir, ¿no? Por medir dónde estamos, ¿no? Nos puede ayudar mucho el hacer un diagnóstico y conocer las necesidades de los clientes, sobre todo, qué nos van a pedir los clientes en el futuro, ¿no? Muchas grandes empresas utilizan plataformas de homologación de proveedores desde el punto de vista de sostenibilidad y empiezan a pedir, digamos, qué estamos haciendo en relación a la descarbonización. Y por eso es importante conocer cuál va a ser qué va a ser lo que nos van a pedir los clientes en el futuro, ¿no? Obviamente, todas las tendencias de las estrategias y políticas públicas que comentaba antes, tendencias legislativas, es importante conocerlas de antemano para saber que nuestros planes y estrategias de descarbonización vayan orientados a esto, ¿no? El segundo paso sería, obviamente, empezar a medir a nivel de organización o a nivel de productos servicios. Para esto es fundamental desarrollar cuadros de mando de indicadores de sostenibilidad y economía circular que nos ayuden a identificar y a mapear cuáles son el consumo de materias primas y recursos fundamentales y cuáles son los parámetros críticos desde el punto de vista de las emisiones de carbono, ¿no? Y bueno, si queremos a nivel de organización ya veíamos un poco cómo podemos empezar a calcular la huella de carbono a nivel de organización. Si queremos calcular a nivel de producto o servicio, bueno, también existen metodologías, ya veíamos que es un poco más complejo, ¿no? Una vez que tenemos esta medición a nivel de organización y o productos, tenemos que pensar en cuál va a ser el plan y desarrollar una hoja de ruta para la descarbonización, que normalmente tendría dos pasos, ¿no? Reducción y compensación. Y para eso tenemos que identificar cuáles son los puntos críticos que me generan mayores o menores emisiones, ¿no? Y bueno, después obviamente pues tendríamos que trabajar en la implementación, ¿no? Es fundamental trabajar la comunicación de manera transversal, ¿no? Desde que empezamos el proceso. En este sentido, es primordial analizar cuáles son los grupos de interés alrededor de la actividad de la organización y conocer las necesidades y expectativas que tienen los grupos de interés en relación a esto, ¿no? Obviamente no todo el mundo entiende qué significa 2,54 kilos de CO2, ¿no? Equivalente de un producto, o que mi empresa tenga 1 tonelada de emisiones de CO2 equivalente. Entonces,
tenemos que conocer un poco cuál es el grado de conocimiento de los diferentes grupos de interés y saber transmitirle la información para que se entienda de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, como decía, primero sería trabajar en la reducción, que bueno, dependiendo de la organización o del producto o servicio, pues iniciativas de reducción podrían ser muy variables. Normalmente, si pensamos a nivel de organización, pues tendríamos que trabajar en reducir el consumo energético de combustibles fósiles, trabajar en la eficiencia energética o compra de energía eléctrica renovable, reducir las emisiones derivadas del transporte de los vehículos de empresa, pero bueno, esto es muy dependiente de, digamos, de la actividad de la empresa y de los puntos críticos que se identifiquen a la hora de hacer esta medición, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Si una organización decide que quiere ser neutra en carbono en 2040, pues tenemos que trabajar en reducir todo lo que podamos reducir y aquello que no podamos reducir, pues tratar de compensarlo, ¿no? Bueno, para la compensación hay un mundo de plataformas de compensación y podemos llegar a tener una acreditación de los créditos compensados. Bueno, aquí tenéis dos plataformas para la compensación, una de las Naciones Unidas y el Ministerio de Transición Ecológica también de alguna manera te muestra algunos proyectos con los cuales puedes llegar a compensar aquellas emisiones que no hayas podido reducir. Y bueno, un poco después de todo esto y finalizando, bueno, ver un poco cuáles son los beneficios de trabajar en la descarbonización, ¿no? Es obvio que trabajar en esto nos facilita adaptarnos a nivel de organización o incluso a nivel de producto o servicio a las tendencias, ¿no? A las estrategias y políticas públicas que sobre todo vienen desde Europa, pero van calando a nivel de Estados miembros, a nivel de regiones, tendencias legislativas, ¿no? Hablábamos antes de que ya hay muchas algunas, de alguna manera, legislaciones que van orientadas y al final todas van a ir orientadas a lo mismo, a esto, requisitos de mercado, las grandes empresas y poco a poco, digamos, bajando en el tamaño de las empresas, nos van pidiendo cada vez más cosas respecto a huellas de carbono y a nuestros planes de reducción y descarbonización. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a adaptarnos mejor a las tendencias, ¿no? Trabajar en la descarbonización nos ayuda a que la organización sea más confiable, ¿no? y a mejorar la reputación. Hay una propuesta directiva de la Unión Europea que se llama Green Claims que trata de luchar contra el greenwashing en el sentido de que no utilicemos conceptos ambiguos y no están soportados por evidencias científicas, de manera que a partir de ahora todos los mensajes que demos en relación a nuestro rendimiento ambiental, ¿no? Y hablamos de sostenibilidad ambiental aquí, bueno, va a tener que estar soportado en evidencias, ¿no? Y más allá de eso, pues calcular la huella de carbono con calculadoras, digamos, reconocidas y que podamos tener sellos emitidos por entidades terceras, pues eso nos ayuda a comunicar las cosas de una manera más precisa, ¿no? Y obviamente trabajando en la descarbonización nos ayuda a reducir nuestros impactos ambientales, uno de ellos, al menos el fundamental, y también los costes ambientales al final, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya vemos un poco que obviamente implica un trabajo, implica unas inversiones y unos costes en el proceso, pero bueno, los beneficios que nos puede dar a nivel de organización pues son claros, ¿no? Y nada más, he ido un poquito rápido, un poco para no teneros aquí más tiempo del debido. Bueno, muchas gracias. No sé si tenéis algunas preguntas. Veo aquí cuál era la segunda ISO. Vale, la ISO 14067 ya estáis poniendo ahí. Vale, vale. Hay una pregunta o bueno, una mano levantada y Porres Gar, ¿sí? Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Hola. Muchas gracias por la brillante presentación y por extensión también a Navarra Circular por organizar este foro. En mi caso, lo que tengo dudas es acerca de la relación que has puesto entre la metodología, las bases de datos y el software. Creo que lo has puesto referido a la parte de producto, pero entiendo que aplicaría quizá también para empresa, ¿no?
Entonces, mi duda es, ¿hay algunas bases de datos que estén conectadas con alguna metodología en concreto? ¿O lo mismo con el software? ¿Hay calculadoras que se refieran a una en concreto? Es decir, o sea, ¿cómo se relacionan los tres elementos? Vale, ¿te refieres a esta transparencia? Sí, eso es. Perdona tu nombre que no... Íñigo, perdona. Íñigo, vale. Vale, digamos, esto está orientado a nivel de alcance de producto, ¿vale? Hay diferentes metodologías que te dicen cómo tienes que hacer el análisis, cómo tienes que hacer el inventario, cuándo tienes que empezar a medir, cuándo tienes que acabar de medir, qué es lo que tienes que medir, ¿no? Si estamos hablando a nivel de producto, hay un concepto que se llama unidad funcional, ¿no? No es lo mismo que sea un sistema de generación eléctrica que la unidad funcional sobre la que tienes que medir todo es el kilovatio hora que generas. Con ese sistema, y a nivel de producto pues normalmente suele ser la unidad de producto que tú vendes, ¿no? Entonces, estas metodologías te dicen cómo tienes que hacer las cosas e incluso qué impactos ambientales tienes que controlar, ¿vale? Luego, las bases de datos es donde están recogidos todos los factores de conversión. Hablábamos de huella de carbono y son factores de emisión, pero hay otros factores de conversión, ¿no? Y entre ellas está Ecoembed. Y luego los softwares que tenemos que utilizar y que están reconocidos para utilizarlos para hacer análisis de impactos ambientales o huellas de carbono, tienen conexión con estas bases de datos, ¿vale? Entonces, el software lo que te ayuda es a mapear el ciclo de vida, a identificar esas flechitas de agua consumo, no sé cuántos metros cúbicos en esta operación, y estas herramientas lo que te hacen es conectarse con esas bases de datos para hacer esa multiplicación, ¿vale? O sea, cogen el factor de emisión correspondiente a ese consumo, por ejemplo, agua, ¿no? Y te lo multiplican y te van compilando un poco esas sumas de esos diferentes productos. Es un poco la idea. A nivel de las calculadoras, a nivel de organización, el concepto es el mismo. Las bases de datos de los factores de emisión de combustibles fósiles normalmente son públicos y en las calculadoras del ministerio incluso están ahí, los puedes ver y están haciendo lo mismo. O sea, tú metes un consumo de diésel, ¿no? O de gasoil al año en tu empresa y te lo multiplica por esos factores de conversión y te da el dato. Y Básicamente las ISO son concreciones exactas de esas metodologías en particular, ¿no? La ISO es el estándar internacional que a nivel de organización pues te dice un poco lo que tienes que hacer, pero no entra al detalle ni te define los indicadores ni las bases de datos, sino más o menos te dice cómo tienes que hacer las cosas. Es como la ISO 9001, ¿no? Que te dice pues cómo tienes que hacer, cómo tienes que implantar los sistemas de calidad, o la ISO 14001, ¿no? Pero no llega al detalle ni de qué bases de datos ni de qué software tienes que utilizar. Vale, estupendo. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Susana pregunta, en principio la presentación no la enviamos, sí que se va a subir al canal de YouTube, la grabación, al canal de YouTube de Navarra Circular, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, dudas, comentarios? Bueno, sin más, bueno, ya se ha comentado al principio iniciativas de Navarra Circular, pero bueno, nos podéis seguir en las redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn. Y bueno, anunciaros que este es uno de los webinars que hemos venido desarrollando desde noviembre, y para las próximas semanas he planteado otros. La semana que viene hay uno general sobre qué es esto de la economía circular, y si no me equivoco, el 8 de marzo sobre el pasaporte digital de producto, y el 15 de marzo sobre el análisis del ciclo de vida y el concepto de ciclo de vida, en el cual profundizaremos bastante más sobre algunas cosas que hemos comentado hoy, ¿vale? Sin más, si no tenéis ningún otro comentario, dudas, agradeceros enormemente vuestra asistencia y atención y estos 10 minutos de más que os hemos quitado, y mis disculpas. Muchas gracias a todos y a todas, un placer, y que tengáis buen viernes y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.